Muy buenas, soy Kevin. Hoy día vamos a hablar sobre clases y objetos. En principal, ¿qué es una clase? Es una construcción de tipo modelo para crear objetos del mismo tipo. Conocido como es el conjunto de todos los objetos en la cual más a desarrollar en la programación. Constituye el mecanismo básico de organización de objetos, agrupándolo en un mismo módulo y procedimiento para manipular. El contenedor de uno más datos de sí variables las propiedades de mi miembro junto a las operaciones de manipulación de dichos datos métodos. Ya. Las clases pueden definirse como estructuras, struct, uniones, unión o clases, class. Puede existir diferentes entre cada una de las definiciones según el lenguaje. Como vemos, acá tenemos una sintaxis típica de una clase. Es el nombre de una clase en la cual no se debe ser por plural, el nombre de la clase debe ser singular. Puede tener el primer variable que sea mayúscula o si no minúscula, pero sí teniendo en cuenta que debe ser singular. Tenemos la lista de los miembros, la lista de miembros, como ahorita vamos a dar la definición. Tenemos también las funciones miembros y las propiedades. Las variables miembros son las propiedades o atributos, son características de los objetos. No podemos hacer una idea de las variables, son algo así como almacén de todos los datos estado relacionados con los objetos. Y siempre tiene que tener en cuenta que las variables miembros deben ser privadas al objeto. Porque si tú lo pones normal, cuando quieres hacer el método de clase y decir los constructores, no te va a ejecutar según lo que quieres almacenar. En los métodos de clase se implementa la funcionalidad asociada al objeto. Cuando ese desea una acción sobre un objeto, se dice que manda un mensaje invocando a un método que realiza la acción. Las propiedades son un tipo especial de métodos, en la cual podemos mostrar o modificarlo dependiendo los get y set. Los get podemos mostrar los datos que queremos dar, y los set podemos ingresar o modificar según la posición en la cual, si por ejemplo cuando queremos hacer una array lista y tal posición nosotros queremos así modificar de una variable, así los datos de un variable, con el set se puede hacer. ¿Qué es un objeto? Un objeto consta de un estado y un comportamiento que a su vez consta respectivamente de datos almacenados de la tarea realizada durante un tiempo de ejecución. Puede ser creada instanciando a una clase. Ya. Es aquello que puede ser observado, estudiado y aprendido con contraposición a la representación abstracta de ese objeto que se crea en la mente a través de un proceso de generalización. La creación de un objeto se da mediadamente el operador new. Tiene características como la identidad, en la cual podemos diferenciar un objeto a otro. Por ejemplo, podemos diferenciar entre una pera y una manzana. Por ejemplo, la programación de identidad de los objetos sirve como compararlos si dos objetos son iguales o no. El comportamiento de los objetos está directamente relacionado con su funcionalidad y determina las operaciones que se puede realizar a lo que puede responder ante mensajes enviados por otros objetos. Y el estado de un objeto se refiere a un conjunto de valores de sus atributos en un instante de tiempo dado. Ya, esa es sobre la definición de clases y objetos. Y hoy día vamos a programar uno sencillo llamado puntos. Voy a poner el nombre del proyecto, que se llama punto, que se me ha generado automáticamente en nuestro public class void, en la cual esto, al borrarlo, si se da cuenta, al borrarlo y lo guardo, se crea un public class normal. Pero si yo creo nuestro public class my o void, que se llama ejecutar, y ahí nada más. En el punto tenemos que tener en cuenta cuáles son los principales valores miembros. Como te dice que son privados, ya, private. ¿Qué más? Como es un punto, el punto tiene un determinado X y Y. Entonces, private double
porque las x y y podemos poner, por ejemplo, 3,6 o 3. Por eso utilizo el double, que es x y y. Ahora, como tenemos privado y double x y y, voy a hacer las conocidas como lo hemos visto acá, los métodos y clases, que voy a hacer inserte code constructor de x y y, como vemos acá, x y y, y también voy a hacer un constructor vacío. ¿Por qué? Por ejemplo, yo no ingreso datos y solo pongo así 0, 0, entonces acá se va a almacenar. Pero si yo no ingreso nada y lo ejecuto normalmente, entonces debo generalizarlo normal. Ahora, como no has, este es un constructor vacío, voy a poner que x es igual a 0 y y es igual a 0. Ahora, ya como hemos visto, lo ordenamos. Ahorita más a quedar nuestro GIZ mediante, si tú quieres programarlo o si no, tú quieres insertar el código a través del GIZ de los X y genera automáticamente. Ahora, y yo quiero hacer este programa, por ejemplo, trasladar, por ejemplo, del X y Y quiero que aumente en X2 y disminuya en Y1. Entonces voy a poner nuestro public void trasladar, en la cual va a tener un double según que sea X y double según que sea Y. Ahora, abrimos nuestras llaves. Abrimos nuestras llaves y ponemos que x es igual a x más a. Y que acá a y b. Ahora, y que y es igual a y más b. Ya, como lo vemos, ahí lo dejamos ahí. Y por ejemplo, para ubicar la distancia entre los puntos que se lleva, por ejemplo, la primera, quiero hacer la distancia entre dos puntos, es decir, el x1 más el x1 y y1 del x2 con el y2 para ver cuál es su distancia. Entonces voy a crear un public double que se llama distancia, en la cual va a tener las variables que va a ser, como voy a ingresar a otro punto, es decir, voy a crear un punto igual a p, abrimos nuestras llaves y ahí te va a dar un error porque te dice que tienes que inicializar el return. Entonces, como es un double return, como voy a querer que cuál es la distancia, la forma de distancia es la raíz cuadrada de x1 menos x2 elevado al cuadrado más y1 menos y2 elevado al cuadrado. Entonces nosotros utilizamos el match.sqr rt. Ahora, como va a ser de dos posiciones, voy a hacer dos paréntesis y entonces acá va a ser mi match, como va a estar elevado todo el cuadrado, point, match point va a ser la variable x del primer punto menos p punto x, que va a ser el segundo x. Es decir, esto es como si fuera x1 y esto fuera x2. Entonces, elevado al cuadrado, igualitito va a ser acá con el match point de la y1 menos de la otro punto del y, todo elevado al cuadrado. Y siempre tenemos que tener en cuenta el punto y coma. Ahora, yo voy a poner acá como un comentario: esto fuera el desarrollo es así. Raíz cuadrada, que va a ser, voy a poner mejor así,
fuera x1 menos x2 elevado al cuadrado más y1 menos y2 elevado al cuadrado, todo dando su raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada va a ser toda esta codificación va a ser esto del desarrollo. Entonces ya tenemos ya el trasladar y la distancia. Ahora, para poder ingresar los datos al ejecutar, hay que especialmente hay que crear nuestros escáner, porque vamos a ingresar a través de teclado escáner. br es igual a new escáner, nuestro paréntesis system.in. Ahora ya importamos el Java util scanner. Tenemos que tener en cuenta, como utilizamos los según el punto de x y y, más a utilizar un double donde va a ser x y y, y entonces vamos a crear nuestro mensaje con el south tab. Ingrese la posición en x, donde x es igual a br.next double, y también otro mensaje para y, ingrese la posición en y, en la cual va a ser y es igual a br.nextIn, next double que digo, ya, y punto y coma. Ahora yo tengo ya las posiciones, y ahora todos tenemos que ser almacenados en este public class. Ahora, ¿cómo podemos almacenar en el public class? Dándole un objeto. Por ejemplo, voy a poner que se llama punto, como el escáner, que hace parecido, que se llama pu, es igual a new. Como yo he dicho de definición, para crear un objeto hay que utilizar el new. Hacemos el punto entre paréntesis y nada más. Ahora, como ya creé esto, voy a poner que sea pu punto. Si usted viste, ahí dice distancia equal g class g x g y cx cy. Ahora yo voy a ingresar solo lo de x, entonces se va a hacer esto, y voy a crear otra vez pu de la y automáticamente se va a generar x y y. Entonces, como ya tengo acá, voy a querer mostrarlo. ¿Cómo lo voy a mostrar? Las posiciones south, la posición inicial es más nuestro paréntesis pu punto, para mostrar es gx más punto y coma más pu.gget. Ahora más nuestro paréntesis, así como cerramos. Entonces acá voy a poner a un lado para que lo vea, lo ordenamos, lo ve. Ya, ahora si ejecutamos ahorita el programa, ingrese a la posición X 5, ingrese a la posición en Y 4, y te va a decir 5,4 y 4,4. Ya, ahora quiero cómo hacerlo trasladar un punto, entonces voy a poner un south trasladar. En trasladar voy a hacer que ingrese la primera cantidad, ingrese la cantidad para incrementar o disminuir en X. Igualitito voy a copiar el mismo mensaje.
Voy a repetir el mismo mensaje. En Y. Ahora voy a crear nuestro otros X, otros Y, double, que sea A y B, punto y coma, donde A es igual a br.next double y el otro B es igual a br.next double. Ya, ahora, ¿cómo hacer para que nos ejecute el programa? Entonces, como vimos acá, punto distancia, no, ahorita vamos a querer trasladar nada más de A y B. Entonces, para ver si se ha trasladado o no, vamos a crear nuevamente este mensaje, vamos a copiarlo y lo pegamos y ahorita lo vamos a ver. Ingrese a la posición X es 4 y la otra es 5. Ya, en trasladar, aumentar o disminuir en X, menos 3 y el otro 4. Como ve, 4 menos 3 es 1 y 5 y 4 es 9. Ahora, ¿cómo hacer la distancia? Fácilmente. Yo creo otro. Voy a crear un punto igual a P1 es igual a new punto paréntesis y voy a crear lo mismo de acá. Ahorita vamos a crear nuestro double en X1 y Y1, en la cual va a tener las mismas variables de esto, son las mismas variables. Vamos a ordenarlo. Acá va a ser 1 y Y1. Ahora, ¿cómo hacer para que ingrese? Vamos a poner que Q1 punto del CDX y P11 punto CDY, ahí se va a almacenar. Entonces, ¿cómo hacer para que esto se vea en PU? Entonces, vas a poner que PU punto distancia de PU1. PU1. Ya, ahora, ¿cómo hacemos para que nos muestre el resultado? Entonces, copiamos esto y lo cortamos, creamos nuestro south, ponemos la distancia entre punto 1 y punto 2 south. Voy a crear otro south, ya es, vamos a copiarlo y lo pegamos acá, sacamos los puntos y coma. Ahora yo quiero, para saber cómo son los puntos, voy a crear nuestro south de la primer X y Y, que va a ser esto. Yo voy a copiar nada más solo esto y el otro, pero acá voy a cambiar el PU1 y PU1 para que ustedes lo vean. Ingrese a la posición inicial es 4, posición Y es 5, en trasladar aumentar en 5 y el otro menos 1. Ya, ahora se convierte así. Ingrese a la posición en X, es decir X1, acá voy a arreglar. En X1 voy a poner que sea 4, en Y2, en Y1 que digo que sea 2, y entonces dice acá, la distancia entre punto 1 y punto 2 es esto, y ese es el resultado. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video, y estaré subiendo más videos acerca de programación orientada a objetos.